Yo ojalá, siempre un comentario que me gustaría recibir es mejor artista que persona. Lo importante es la obra, el artista desaparece detrás de la obra. Cuando el artista, y a veces los veo, se habla más del artista que la obra, es un trasto que se pone entre el espectador y la obra. Toda apreciación de la naturaleza, incluso la realidad, es un enigma. Soy de la gente que desde el inicio está en un estado de perplejidad, como decías antes, y de cuestionamiento ante el enigma. Y soy de los que creo que si la realidad, sea la naturaleza, que esta cosa que llamamos realidad, que nunca sé dónde empieza o acaba, no sé dónde empieza la apariencia de la realidad o la realidad de la apariencia, pero bueno, eso es un tópico decirlo, pero estoy convencido que si acelerásemos la realidad, incluso en ese instante que estamos haciendo esta conversación, es fantasmagórico. Entonces a mí lo que me fascina es justamente esa fantasmagoría. Y cuando veo un paisaje me crea este enigma. Y yo soy que casi llevo una libreta y hay siempre, no solamente el paisaje, sino en mi vida cotidiana tomo notas, pues es una manera de sacar por los dedos un exceso. Cuando me cargaron a hacer una escultura en una viña, ¿no? Dije, no, lo que hay que hacer en una viña es plantar un árbol, que es mejor escultura, y más lo digo sinceramente. Pero aquí hubo un hecho añadido, volvemos a la literatura, hubo un hecho añadido que me dejó bastante... Era imposible declinar la invitación, fue cuando me dijeron el lugar, dónde realizar esta escultura y dónde estaba esta viña, ¿no? Que era la Pobla de Cérvoles. Y en la Pobla de Cérvoles, a principios, hace más de 100 años, hace muchos años, del siglo pasado, había un joven que cogió a su hermano de la mano en la Pobla de Cérvoles y se lo llevó a la ciudad. Y encontró trabajo, él y su hermano, repartiendo novelas por entregas. Y hacía una ficha de cada lugar donde iba a repartir novelas por entregas y un día decidió para qué tengo que ser mensajero de lo que publica otro y voy a editar mis propias novelas por fascículos y empezó a editar sus propias novelas que tuvieron una resonancia y conocía, bueno, y pocos años más tarde acabó haciendo su propia editorial y puso un nombre, que la editorial Espasa, y tiempo más tarde fundó la primera editorial en lengua castellana, que es la enciclopedia, fundó la enciclopedia Espasa. Este personaje nació en la Pobla de Cérvoles y cuando me dijeron cuando supe que cuando el lugar, claro, dije, voy a declinar, y fui. No había estado, nunca sabía del lugar, porque lo había oído en la historia familiar de donde había nacido mi bisabuelo, y fui. ¿Dónde hace una escultura? Y de repente vi un recodo en el camino donde había unas piedras inmensas. Entonces dije, es que esto ya, per se, este paisaje, estas piedras ya son de una dimensión escultórica. Es tocarlas, ¿no? Y de momento tocar y entonces, bueno, hay que vestirlas. ¿Cómo vestir una piedra? Perforándolas, ¿no? Y una idea, dejar transpirar las piedras, ¿no? Volvamos a la literatura, todo, insisto, es un zoótropo. Empieza con la voz que se oye, que es Arnaldo Antunes recitando un poema que es Pedra, y acaba con unas piedras gigantes, y perforar la piedra, que transpire la piedra, ¿no? Piedra impenetrable, no, piedra transpirable. Entonces van a hacer cientos, miles de agujeros y luego incrustarles esta pequeña pieza cerámica, hay ejemplos aquí mismo. Después ocurrió una cosa fantástica, que las piedras caminan. Cuando es de noche de luna llena, reflejan esta cerámica, da otra visión. Estas piedras se engalanan, ¿no? Se engalana el paisaje sin herirlo, ahí solo lo engalanas. Y quise dedicar a esta pieza, pues claro, a la persona que de alguna manera es un comentario a la luz de estas piedras, a la persona que me dio a luz y que nunca conocí, que es mi madre. Uno funciona por unas intuiciones profundas, donde la razón queda desplazada, donde esas intuiciones se alimentan más por espacios, por aguas profundas, incluso fétidas.
otras no, pero sí, son intenciones profundas que me superan a uno mismo, ¿no? Son muy raras. No sabes, no, aguas que no sabes dónde nacen. Vuelvo a parafrasear otro libro, ¿no? Que una frase que utilizo mucho, ¿no? Que me fascina, ¿no? Es esa que la tercera orilla del río, es una frase de un escritor brasileño, que dicen río arriba, río abajo, río adentro, ¿no? Lo que siempre me interesa es esta visión río adentro, ¿no? Y río adentro es esta intuición que me supera. Y esta intuición uno avanza sin bitácora. Si hay un deseo a lo largo de la experiencia artística del siglo XX, del cual soy deudor, del legado de la experiencia artística de las vanguardias, es el ansia de movimiento. De toda la pintura del siglo XX, pensemos, Bacon, Klee, artistas que me interesan muchísimo, Miró, tantos otros. Hay una ansia de movimientos, Mata, hay esta ansia de movimiento, de no estaticidad, ¿no? Y yo creo que también, y fíjate, pues, la influencia del videoarte, que se separa del cine, ¿no? Es decir, un momento en el cine maravilloso, que luego fue el cine raptado por la comedia, por la narración, pero un momento de experimentación cinematográfica, el primer cine, Man Ray, bueno, gente fantástica, Léger, que hicieron experiencias cinematográficas que ahora el videoarte está. Es decir, siempre en toda la experiencia del arte del siglo XX hay un deseo, una ansia por experimentar algo que siempre se oye, quieres atraparlo, ya se fue, ¿no? Es esta ansia de movimiento, ¿no? Entonces, claro, eso no quiere decir que entonces, está muy bien esta referencia de si la vibración de las gotas sí le da movimiento y entonces creo que además un teatro permite esta aventura visionaria, ¿no? Que otro lugar no te permite. Un teatro no es una sala de un banco o no es una oficina, es espacio de la celebración, de la música, de la palabra, del gesto, de la comunidad. Y para mí son espacios que me han acompañado toda mi vida, ¿no? Y en este caso, poder hacer un mural en la escalera del Jura, porque esa escalera la hemos subido todos, un momento u otro. A mí me encanta, más la gente la sube va tocando las gotas, así, ¿no? Como decía el poeta Lorca, solo el misterio nos hace vivos, solo el misterio.